Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Sea bendito el nombre de Dios de siglos y en siglos. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea bendito nuestro Dios. Dios les bendiga nuevamente. Puedo decir, como dijo el apóstol Pablo, soportadme un poco más, ¿verdad? Ya pues vamos a estar terminando nuestra jornada, pero mientras tanto soportadme un poco más. Gracias a Dios por el privilegio de predicar la palabra del Señor. A eso hemos sido llamados, a predicar la palabra de Él. Póngase de pie, vamos a meditar en la palabra del Señor según Lucas capítulo 24, para honra y gloria del Señor. Lucas capítulo 24, fácil de encontrar, ¿verdad? Lo leemos con frecuencia. El tercer libro o la tercera carta de los evangelios, Lucas capítulo 24. ¿Lo tenemos? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Amén. Venció la muerte. El tema del mensaje: venció la muerte. ¿Lo creemos? ¿Creemos que el Señor vive para siempre? Sí, venció la muerte. Muchos murieron y nadie se levantó de entre los muertos por sí solo, sino que hubo alguien que oró para que se levantasen. No obstante, Jesús, Él murió y Él se levantó entre los muertos y vive por los siglos de los siglos. Una historia que conmovió al mundo entero y que cambió la ruta del ser humano de la condenación a la salvación. Jesús, el Hijo de Dios, durante su ministerio no negó cuál era su misión, sino que con constancia le decía a sus discípulos que Él iba a morir, pero que también iba a resucitar. Aunque causaba tristeza en la vida de ellos, el Señor les dijo que Él iba a resucitar. Se lo dijo en toda área que Él andaba, le recordaba a ellos, y en una ocasión dice de que vino una mujer con unas especias aromáticas y ungió al Señor Jesús. Cuando lo ungió, dice que dijeron uno de sus discípulos: este es un desperdicio, esto lo hubiésemos vendido a gran precio y le hubiéramos dado a los pobres. El Señor dijo: a los pobres siempre los tendréis, mas a mí no siempre me tendréis, y esta mujer me ha preparado para el día de mi sepultura. Así que el Señor hablaba y sabía cuál era su misión en la tierra. El poder de la muerte se ha engrandecido sobre el ser humano desde que Adán y Eva pecó. La muerte pasó y no hay arma contra la muerte quien la puede detener, ni mucho menos levantarse de entre los muertos por sí mismo. Cuando Eliseo, el profeta de Dios, estaba en la tierra, dice que él pasaba para el monte Carmelo y pasaba por Sunem, y en Sunem estaba una tsunamita, una mujer muy importante en la comunidad, y le decía al profeta que entrase y comiese en su casa, y luego que comía, el profeta seguía su camino con el siervo Giesi. Pero dice de que le dijo a su marido: hagámosle un aposento al profeta para que él esté aquí y no tenga que caminar mucho. Y dice que le hicieron un aposento de tal manera que el profeta
seguía su ministerio como profeta de Dios. En una ocasión Eliseo le dijo a su siervo qué podían hacer por esa mujer, qué le podían dar. Si ella tenía dinero, tenía bienes, qué le podían dar. Y Giezi le dijo, mire, esta mujer no tiene hijo. Y dice que el profeta Eliseo le dijo, Dios te va a visitar y vas a dar a luz un hijo. La mujer pensó que era una burla. Con el tiempo Dios la visitó, dio a luz un hijo y aquella mujer estaba feliz, muy contenta. Pero pasando el tiempo, dice de que el niño murió y la mujer le dijo a su siervo en la barda del camello, no te detengas en el camino, si te saluden no contestes hasta que llegues al monte de Carmelo donde está el profeta de Dios. De tal manera que llegó donde estaba el profeta y aquella mujer estaba herida, estaba desconsolada, el único niño había muerto, y cuando llegan del profeta Eliseo se echa a llorar en sus pies y el siervo la quería quitar y le dijo a Eliseo, déjala porque en amargura está su alma y Dios no me ha revelado cuál es el problema que ella tiene. Entonces la mujer le dijo, pedí yo hijo a Dios, le pedí yo a usted que me diera hijo, ¿por qué se ha burlado de mí? Mi hijo ha muerto. Entonces el profeta le dijo a Giezi, toma el báculo, llega donde está el niño y ora por él. Cuando fue el siervo, oró por el niño, hizo como el profeta le dijo, pero el niño no resucitó. Vino el profeta de Dios y dice la palabra del Señor que llegó, se acostó sobre el niño, boca con la boca del niño, sus manos sobre las manos del niño, oró a Dios, luego salió a caminar alrededor de la casa y volvió a entrar y el niño estornudó 7 veces y lo entregó vivo a su madre. ¿Pudo Eliseo a través del poder de Dios levantar a aquel niño que estaba muerto? Eso lo pudo hacer él, porque en ellos existía el poder de Dios que podía vencer aún a los que habían muerto, levantarlo para testimonio de que Dios estaba con ellos. Eso es lo que ellos hicieron. Luego, aún cuando Eliseo estaba muerto, si ustedes han leído la palabra del Señor, dice la Biblia que traían a enterrar a un hombre y dice que venían bandas armadas e Israel tiró al muerto y salieron huyendo, y la palabra del Señor dice que aquel muerto tocó los huesos de Eliseo y cuando tocó los huesos de Eliseo cobró vida y se levantó. Imagínense el poder de Dios como es terrible, que puede levantar aún hasta los muertos. Ese es el poder de Dios. Lo había leído Israel, sabían que Dios tiene poder. Por eso es que María y Marta llamaron a Jesús antes que Lázaro muriera, porque sabía que Dios lo podía sanar, pero que no lo podía levantar de entre los muertos, según era el conocimiento de ellos. Cuando alguien moría, no había remedio. Por eso la viuda que venía de Naín venía llorando desconsolada, que su único hijo, su esperanza, se había ido y ahora iban a enterrarlo. Cuando en la tristeza va para el cementerio, viene la vida, viene la felicidad y se encuentra la vida con la muerte. Y dice el Señor, detengan el féretro. Cuando el féretro se detiene, le dice el Señor a aquella mujer, mujer, no llores. Y luego le dice a aquel joven, joven, levántate. Y aquel joven se levantó y lo presentó vivo ante ellos. Milagros que Dios hizo frente a la multitud de Israel, mostrando el poder de Dios que existía en él. Pero no había visto Israel un milagro tan grande de que alguien muriese y él mismo se levantase sin que nadie orara por ellos, sin que nadie estuviera clamando a Dios por ellos, que nadie se había levantado. Lo sabía Israel, era imposible, era difícil de que alguien se levantara por sí mismo. No obstante, sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y Él tiene poder. Él le dijo a Pilato, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo, y así como la pongo, yo también la vuelvo a tomar. Solamente el Señor puede decir eso. Nosotros sabemos que vamos a morir, pero sabemos que vamos a resucitar, porque como Cristo resucitó, los que creen en Él también se van a levantar de entre las tumbas. El Señor estaba crucificado y los ladrones dijeron, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero uno dijo, no, nosotros pagamos lo que debemos, a nadie le ha hecho mal. Bueno, y ustedes conocen la historia. El Señor murió, los discípulos se quedaron tristes, se quedaron afligidos. El Señor había dicho a Pedro, Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Pedro lo negó, se cumplió la palabra del Señor.
Pero pasó el primer día, luego lo bajan de la cruz y dice de que apresuradamente, porque el otro día era el día de reposo y no podía haber ningún cuerpo en la cruz. Lo bajaron, lo enterraron y luego vinieron los sacerdotes y le dijeron a Pilato, aquel hombre que predicó, aquel burlador, dijo que al tercer día se iba a levantar de entre los muertos. No sea que vengan sus discípulos en la noche y se roben el cuerpo y digan que ha resucitado, y será el peor error que suceda. Pilato le dijo, ahí está la guardia, hagan ustedes como ustedes quieran hacer. Fueron ellos y dice que hicieron que una gran piedra cayese sobre la entrada de la tumba, y una guardia que custodiaba el local constantemente. Pasó el primer día y nada sucedió. Los discípulos estaban esperando con ansia que el Señor se levantase entre los muertos. 3 días había sido la señal. El Señor dijo, como Jonás estuvo en el vientre de aquel gran pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, y al tercer día se levantará de entre los muertos. Eso lo dijo el Señor Jesús. Pasó el segundo día, el día de reposo, y el Señor no resucita. Nadie puede ir a la tumba porque es prohibido que vayan a ver muerte a nadie al cementerio. Y al tercer día, después que pase el día de reposo, las mujeres están deseando ir a la tumba para llevar especias aromáticas que ellas han preparado. Hay algo que me llama la atención. Estas mujeres sabían que había una gran piedra, que no había posibilidad de que ellas entraran hasta el cuerpo del Señor Jesús y pudieran echarle las especias aromáticas. Pero con todo y eso no se detuvieron, sino que muy de mañana fueron al sepulcro, y mientras iban caminando, ellas decían, ¿quién nos va a mover la piedra para echarle las especias aromáticas? Y en esta conversación llegan a la tumba. Cuando llegan ahí, lo que hemos leído, la piedra está movida, se ha movido la piedra. Ellas se quedan ahí, entran, y cuando entran a la tumba no está el cuerpo del Señor Jesús. Se quedan ellas perplejas, asustadas, se quedan sin palabras, y como no hay quien dé una respuesta, Dios envía 2 varones con vestiduras resplandecientes y se ponen a la par de ellas. Ellas tienen miedo, tienen temblor, y bajan su rostro a tierra, y los ángeles le dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? El que estaba aquí ya no está, él ha resucitado. Acuérdense lo que dijo cuando estaba en Galilea: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, pero al tercer día se levanta entre los muertos, y él vive y él está con vosotros. Las mujeres se acordaron de la palabra del Señor Jesús y salieron. Aquellas mujeres venían con tristeza y ahora van con alegría, van con gozo a decirle a los 11 discípulos que el Señor ha resucitado. Nadie había vencido la muerte y ahora Jesús la ha vencido. La muerte se había apoderado del ser humano. Hubo alguien que se paró enfrente de ella, burló la muerte, burló el sepulcro y se levantó entre los muertos. El apóstol Pedro dice: a Jesús, a quien ustedes crucificaron, a quien ustedes le entregaron entre los muertos, Dios se levantó entre los muertos, suelto los dolores, y está a la diestra de Dios. Testimonio que Jesús se levantó. Cuando llegan a los discípulos, 10 están ahí, 11, uno de ellos no está, Tomás no está ahí, y llegan y le dicen las mujeres: Jesús ha resucitado. Sale Pedro y Juan a la tumba, y cuando van ahí, los lienzos están, pero el Señor no está ahí. Vuelven otra vez y ahora sí está Tomás, y le dicen: Jesús ha resucitado. Tomás dice: si no veo las heridas en sus manos y no meto mi dedo en su costado, no creo que él se haya levantado. Aunque porfiaron con él, él no creyó, porque es difícil que alguien se levante. Más, 3 días es imposible. Pero cuando está Tomás, el Señor se aparece en medio de ellos y le dice: paz a vosotros. Cuando Tomás ve al Señor Jesús, ya no le es necesario meter los dedos en el costado, porque puede ver que él es Jesús, el Hijo de Dios. Pero Jesús, para llenar toda aquella duda, que no quede nada, le dice: Tomás, yo soy Jesús que he resucitado. Aquí están las heridas en mis manos y aquí está la herida en mi costado. Mete tus dedos. Y Tomás le dijo: Señor, perdona mi incredulidad. Y Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que sin ver han creído. Bienaventurados
estamos aquí quizás ha ido a Israel y no necesitamos ir para saber que Él se levantó entre los muertos. Kelvin, iban dos hombres tristes camino a Emaús, habían esperado y el Señor no se había levantado. Y como nosotros somos de la clase de personas que nos gusta tronando y lloviendo, así nos gusta a nosotros. Si va a tronar, que llueva, ¿verdad? Entonces los discípulos iban tristes, iban acongojados, iban camino a Emaús, habían esperado el tercer día, pero no pasó nada. Entonces muy de mañana se fueron ellos, al atardecer se fueron ellos, no había resucitado. Entonces cuando van caminando, van hablando, y de repente un caminante se acerca a ellos y les dice él: ¿qué pláticas llevan entre vosotros? Le dicen ellos: eres tú el único forastero que no sabe lo que ha acontecido. En Israel había un hombre bueno que sanaba a los enfermos, limpiaba a los leprosos, hizo bienes a todo Israel, pero los líderes le condenaron a muerte, lo crucificaron, lo enterraron, aunque él dijo que al tercer día se iba a levantar entre los muertos, pero ya es el tercer día y no se ha levantado. Qué lástima, qué buen hombre que no resucitó. El Señor les dijo: ustedes erran leyendo las Escrituras. Y comienza el Señor a hablarle de los profetas, de Moisés hasta el Hijo de Dios, y aquellos sentían algo hermoso mientras Él le hablaba. Llegaron, ni sintieron el camino cuando llegaron a Emaús. Cuando llegaron a su aldea, ellos le dicen: quédate con nosotros, ya se hizo tarde, porque habían sentido en su corazón algo hermoso. Aunque Jesús había muerto y no se había levantado entre los muertos, ellos sintieron algo maravilloso, que este forastero les había platicado en el camino. Ellos no sabían que era Jesús el que iba con ellos, no sabían ellos que el que iba con ellos ya había resucitado y era el hombre bueno de que ellos habían dado testimonio. Mire, lo invitan, casi le obligan, dice la palabra del Señor, a entrar a la casa de ellos. Cuando llegan a la casa, le dan el privilegio de dar gracias a Dios y orar por los alimentos. Cuando el Señor da gracias a Dios, los ojos de ellos son abiertos y se dan cuenta que no es un forastero cualquiera, que no es cualquier personaje el que los acompañó, sino que es Jesús, el Hijo de Dios, que está con ellos ahí y ha desaparecido de su vista. ¿Cómo se sintieron en ese momento? La tristeza se convirtió en alegría, en gozo, y salieron otra vez para Jerusalén a decir: Jesús ha resucitado. Ya lo sabían los discípulos. Cuando llegan ellos, ya lo sabían, Jesús ha aparecido a ellos. Y luego la bulla que se riega, Jesús se levantó como 500 hermanos. ¿Qué pasó cuando el Señor se levantó? Dice la palabra del Señor que como los guardias estaban custodiando, una luz del cielo iluminó aquel sepulcro y ellos cayeron como muertos y ni supieron cómo fue que sucedió que Jesús se levantó entre los muertos. La piedra, cuando ellos volvieron en sí, la piedra estaba movida y ellos dijeron: Jesús se levantó entre los muertos. Se fueron a los sacerdotes y le dijeron: Jesús resucitó de entre los muertos. Ellos dijeron: cállense, no se lo digan a nadie. Les ofrecieron dinero para que no lo dijeran a nadie, y dijeron ellos, fueron donde Pilato y los persuadieron para que no matasen a los guardias, y Jesús no había resucitado. Supuestamente quedó eso cubierto. Jesús no se levantó. Pasó el tiempo, luego como 500 hermanos ven al Señor Jesús, y luego más gente ve al Señor Jesús, y luego el Señor Jesús le dice a sus discípulos: esto es lo que yo les había hablado. Ahora váyanse a Jerusalén y no salgan de allí hasta que sean invertidos del poder de lo alto. Ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Van a testificar lo que han visto y lo que han oído. Y cuando subió al monte, mientras hablaba con ellos, Jesús comenzó a ascender arriba, porque de arriba había descendido, ahora iba a volver a su lugar donde le pertenece, lleno de gloria. Mientras ellos lo miran, lleno de tristeza, una nube les cubre, pero cuando ellos todavía ya no lo pueden ver, pero están viendo arriba, unos ángeles se les aparecen y le dicen: varones Galileo, ¿por qué están viendo al cielo? Este Jesús, como lo viste ir, así también
reina por los siglos de los siglos. Pueden tener líderes de mucha fama, como lo es Mahoma, ¿verdad? Un hombre de que los musulmanes lo adoran, pero ellos no pueden decir lo que nosotros decimos, que Jesús se levantó entre los muertos. Ellos no pueden decir Mahoma se levantó, porque Mahoma murió y está enterrado, allí quedó sepultado. Nosotros decimos Jesús lo crucificaron, lo mataron, pero él también resucitó entre los muertos. De todos los líderes que usted puede pensar, ahí están enterrados. No Jesús. Jesús se levantó entre los muertos. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Imagínense ustedes los líderes queriendo cubrir esta noticia. Es como decimos nosotros, es que, como querer cubrir el sol con un dedo. No se puede. Imagínense que Esteban, un hombre, el primer mártir de la iglesia primitiva, este hombre comenzó a hablar con los líderes en la sinagoga. Comenzó a hablarles desde los profetas. Lo mismo, miren cómo hablan ellos en orden. Vienen hablando de los profetas, de Moisés, de todo, hasta que llegan a Jesús y le dice Esteban, a este Jesús a quien ustedes mataron, ese vive y reina por los siglos de los siglos. Y cuando él está hablando, él se llena de la gloria de Dios y su rostro se transforma como la de un ángel. Y él dice que mira hacia el cielo, y cuando levanta su mirada, sabe, él ve los cielos abiertos y mira a Dios y a Jesús a la diestra de Dios, como quien dice, él ya no está en la tumba, él está arriba y intercede por su pueblo que le ha aceptado. Él dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Lo mataron a Esteban, porque ellos no vieron lo que Esteban vio, pero Esteban vio las maravillas, el poder de Dios, que Jesús se levantó de entre los muertos. Y mire, Juan, el discípulo amado, tuvo el privilegio más grande, que ese hombre se recostaba en el pecho del Señor Jesús, lo quería el Señor Jesús, no les puedo decir que más que los demás, pero como que era el favorito que el Señor tenía, de tal manera que cualquier pregunta Juan la hacía, aunque todos le preguntaran, el Señor no le contestaba, pero cuando Juan le preguntaba, Jesús le contestaba. Cuando los discípulos le preguntaron, ¿seré yo Señor?, el Señor no dijo nada. ¿Seré yo Señor?, tampoco dijo nada. Todos preguntaron. Entonces le hicieron señas a Juan que le preguntara al Señor Jesús quién era el que lo iba a entregar. ¿Se acuerdan ustedes de ello? Entonces Jesús le dijo, Señor, le dijo Juan, Señor, ¿quién es? Y le dijo Jesús, el que come conmigo, él es el que me va a entregar. A Juan sí le contestó. Aún le dijo, todos, cuando Pedro venía atrás del Señor Jesús, Jesús ya había resucitado, y dice que venía Juan también y le dijo Pedro, ¿y este qué? Jesús le dijo, tú sígueme, déjalo a él, y si yo quiero que este esté hasta mi venida, tú sígueme a mí. Y dice la palabra del Señor que Juan, allá en Apocalipsis, Gloria a Dios, él dice que está en el día del Señor, en el Espíritu. Está él en el momento lleno del poder de Dios. Y oye una gran voz, Juan, como estruendo de muchas aguas. Y dice la palabra del Señor que él volteó a ver para ver la voz que hablaba con él. Y cuando vio, dice, a uno semejante al Hijo del Hombre. Sus ojos eran como llama de fuego, vestido de vestiduras blancas como la nieve, su rostro resplandeciente como el sol cuando resplandece en su fuerza. Juan cae como muerto a los pies del Señor, y el Señor le dice, no temas, Juan, yo soy Jesús, el que murió, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del Hades y del abismo, y donde yo abro nadie cierra, y donde yo cierro nadie abre. Juan lo vio físicamente, podía hablar con él, recostarse en su pecho, pero ahora que lo ve en su gloria, Juan cae como muerto. No lo puede soportar la gloria de Dios. Él se levantó entre los muertos, y más tarde en la adoración, capítulo 5 de Apocalipsis, dice que un ángel fuerte pregona a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro, de leerlo y desatar sus sellos? Y esa voz se oía en toda parte, la voz de aquel ángel fuerte que pregonaba, ¿quién es digno? ¿Quién es digno? Y Juan miraba para un lado, miraba para otro lado, ¿quién podía levantar la mano y decir, yo lo puedo hacer? Pero nadie, ni los querubines, ni los serafines, ni los 24 ancianos, ni los 4 seres vivientes, nadie podía ser digno de abrir el libro, de leerlo, ni de mirarlo. Y Juan comienza a llorar, comienza a sentirse triste, porque nadie es digno de abrir el libro.
anciano se le acerca y le dice: Juan, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido para abrir el libro, de leerlo y desatar sus 7 sellos. Cuando Juan oye esta palabra, dice él, y miré, dice él, porque él lo buscó con la mirada, estaba viendo alrededor donde estaba el personaje que el anciano le estaba diciendo, y vio alrededor de los ángeles, de los querubines, de los serafines, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y vio él a un cordero como inmolado, alguien que había sido sacrificado. Y cuando lo ve, dice él, que vino el cordero y tomó el libro del que estaba sentado en el trono, y cuando lo hubo tomado el libro, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los ángeles, los querubines, los serafines comienzan a adorar, a alabar al Señor, a bendecir su nombre santo y a decir: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la sabiduría, la gloria, la honra, la fortaleza y la alabanza. Amén. Y que los 4 seres vivientes, sí, porque Él nos ha salvado de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ese es el Cordero de Dios. Él venció la muerte, Él triunfó sobre la muerte, y ahora tiene el privilegio, tiene el honor que nadie tiene de tomar el libro, de leerlo, de desatar su sello, y por eso le adoramos y exaltamos su nombre, porque Él resucitó, nosotros vivimos, a través de su muerte hemos encontrado vida. Gloria a Dios. Ese es el poder del Evangelio, que Cristo se levantó entre los muertos. Le adoran a Dios, le adoran, y cuando Él toma el libro hay otra adoración más, y dice él: sí, es digno de tomar el libro, sí es digno de leerlo, de desatar sus sellos. Si no hubiese sido digno, no hubiera tenido la autoridad de tomar ese libro de la mano del que está sentado en el trono, pero Él lo tomó porque Él triunfó sobre la muerte. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo que Jesús dejó su trono de gloria, vino a la tierra y tomó cuerpo de siervo, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Y Dios, por cuanto Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, Dios el Padre le exaltó hasta lo sumo, en otras palabras, a lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, no en el nombre de la Virgen, ni de Mohammed, ni de José, sino en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en el cielo. Los querubines doblan su rodilla, los 24 ancianos doblan su rodilla, y la iglesia del Señor dobla su rodilla, y proclamamos que Jesús es el Señor, para honra y gloria de Dios Padre, porque venció la muerte. Qué poder, hermanos, que venció la muerte. Nadie lo pudo hacer, nadie. Los patriarcas, Abraham, amigo de Dios, murió y no se levantó. Elías ascendió, Moisés murió y lo enterró Dios. Yo creo que es un privilegio más grande que ha habido también, de que Dios lo haya enterrado, pero no se levantó. Toditos los profetas, podíamos hablar de hombres de la historia que murieron, hablaron poder de Dios, pero no se levantaron de entre los muertos. Ahora que va la gente, viene a la tumba, la piedra se movió, y una alabanza dice que no era para que saliera Cristo, sino para testimonio de que Él se levantó entre los muertos. Entró María, entró Juana, entró los discípulos, vieron ahí, y no está el cuerpo del Señor Jesús. Le habla a ellos y se va para el cielo, se va para el cielo. Ahora cuando la gente va a Israel, ¿a dónde cree que va la gente? Dice: vamos a ir a la tumba donde el Señor Jesús estuvo, y van a ver la tumba, y ahí está, que Jesús no está ahí, solo quedó el lugar que había preparado el hombre, quizás para el mismo, pero fue para el Señor Jesús que usó, y ahí está vacío. Qué honor el de nosotros, el servirle a un Dios vivo, a un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora, como Él resucitó, Él venció la muerte. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15? Dice él: mas gracias sean dadas a Dios,
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice él que va a venir un momento que se tocará la trompeta, dice él, y esto corruptible se va a vestir de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Cuando esto mortal, dice, se vista de inmortalidad y esto corruptible de incorrupción, se oirá la palabra dicha: solvida es la muerte en victoria. Mire, lo va a decir la iglesia del Señor: los que murieron se levantan de entre los muertos. Eso es que la tumba se abre y los muertos en Cristo resucitan. Así como Cristo resucitó, la iglesia del Señor también resucitará de entre los muertos, porque esa es la esperanza de los hijos de Dios. Y nosotros que vivimos, que seamos transformados, vamos a decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y los muertos que resuciten dirán: ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque el sepulcro lo encerró con orgullo, pero se levanta y se queda viendo que queda vacío, se fue. El que muere en el Señor es una morada temporal y el cuerpo, pero viene el día que Cristo de la tumba nos va a levantar. Eso testifica el apóstol Pablo. Pablo escribe a los colosenses, dice él, que nosotros los que esperamos en el Señor no precederemos a los que durmieron. O sea que Pablo esperaba que el levantamiento fuese en el tiempo de su ministerio. Pablo dice: nosotros los que vivimos no vamos a morir, sino que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, va a descender del cielo, y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Es lo primero que Pablo dice: los muertos en Cristo van a resucitar primero. El Señor dijo en el momento de su ministerio: vendrá hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz, y el que la oyere vivirá para siempre. O sea que van a haber muertos que no van a oír, pero van a haber muertos que van a oír. Son los que murieron con la esperanza bienaventurada. Luego el apóstol Pablo dice: nosotros los que vivimos, y eso es lo que yo quiero. No sé si usted quiere lo mismo también. Yo quiero no pasar ese proceso de la muerte, sino que venga el Señor antes. Entonces nosotros los que vivimos seremos transformados a un cuerpo glorificado, porque el apóstol Pablo dice que así como Dios resucitó entre los muertos a Jesús, así Dios traerá con él a los que durmieron en él. De tal manera que Jesús resucitó, nosotros si morimos también vamos a resucitar para estar en la presencia de nuestro Dios. De tal manera que si vivimos, propiedad del Señor somos, y si morimos, a Él le pertenecemos también. Eso es el honor de ser hijos de Dios. De que no es que no vamos a morir, porque hay gente que entiende mal. Piensa de que al ser cristiano no va a morir. Es cierto que los creyentes no se mueren tan seguido. Nosotros la última velación de aquí a Alexandria hace años y nadie más se ha muerto. Nadie no queremos morirnos. Y gloria a Dios que nos dé más vida todavía, ¿verdad? Mejor esperamos el rapto de la iglesia, que venga el Señor. Pero el que muere en el Señor, o sea que vamos a morir, creyente o no creyente, vamos a morir. La diferencia es que el cristiano evangélico muere con una esperanza de que pronto se va a levantar, pronto va a salir de ahí. Lo lleva, dice él: voy a morir, pero yo estoy esperando en la promesa del Señor, la esperanza bienaventurada, porque el Espíritu Santo dice: bienaventurados los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansan de su trabajo, pero las obras con ellos siguen. O sea que mueren y están esperando. Por eso que nosotros decimos que los que mueren en el Señor están esperando ese momento, y nosotros que estamos vivos estamos esperando, mire, ese poder glorioso de la resurrección. Va a ser algo tan maravilloso para los que nos vayamos con el Señor, y lamentable para los que se queden del levantamiento de la iglesia. Cuando el apóstol Pablo dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, no está diciendo que ellos se van primero y luego nosotros somos transformados después. El poder de Dios es poder que se mueve en lo imposible. Será simultáneamente. Resucitan y somos transformados al mismo tiempo. Lo que Pablo está diciendo es que los muertos en Cristo resucitan primero, haciendo diferencia entre los de Cristo y los que no son de Cristo. O sea que los creyentes se levantan primero, los demás para el juicio del gran trono blanco. Para que entendamos. Entonces
mismo momento, así como Jesús resucitó, el poder de Jesús, Él se levanta, imagínense ustedes, andan los discípulos, una de las cartas que escriben dice que Pedro le dijo a los discípulos, vamos a pescar, ya el Señor no ha resucitado. Se fueron a pescar y luego el Señor resucita y como que el Señor lo lleva todo el control y nosotros dependemos de Él, nosotros lo vemos como una coincidencia y Él es un plan trazado que lo tiene. Han pescado toda la noche y no ha habido nada, ni un chimbolo han agarrado y están desvelados, cansados, y el Señor les dice, amigos, ¿cómo les ha ido? Y dicen ellos, toda la noche hemos pescado y nada hemos agarrado. Tiren a la derecha, les dijo el Señor. Y dijeron ellos, tirémosla. Y la tiran a la derecha y sacan aquel montón de pescado. Y le dice un discípulo, imagínense, el Señor ya está asando un pescado, dice, a la orilla, asándolo, lo que le gusta el pescado, asándolo. Y él le dice uno de los discípulos a Pedro, Pedro, es Jesús. Se tira Pedro al agua, ya el Señor estaba ahí, había resucitado. Tuvo la tristeza de Pedro, se volvió en pena en un momento y luego en alegría que Jesús ha resucitado. Y luego él, de que el Señor le pega una buena aconsejadita ahí, después de cuestionarlo 3 veces, ya lo endereza, le dice el Señor que él va a apacentar la grey de Dios. Y luego él allá, el Señor se va, allá en Jerusalén está él agradecido por el perdón de Dios y es lleno del poder de Dios y tiene la oportunidad de corregir su error. Y ahora que son llenos del Espíritu Santo, Pedro comienza a decir, cuando está allí en la congregación, Jesús había profetizado que el Espíritu Santo vendría y Joel lo había profetizado. Luego en el templo de la hermosa, en el pórtico de Salomón, está un hombre paralítico. ¿Cuáles son las palabras que Pedro usa con Juan? Dicen ellos, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Para la gente, Jesús no se había levantado, pero ahora Pedro dice que en el nombre de Jesús, levántate y anda. El hombre se levanta. Cuando se levanta este hombre, lo cuestionan a Pedro, cuestionan a Juan y le dicen ellos, ¿en qué nombre ustedes han hecho esto? Y dicen ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret, al hombre que ustedes crucificaron, por el anticipado consejo que ustedes tomaron, lo crucificaron. Por ese hombre, este está sano en vuestra presencia. Lo quisieron callar, quisieron cubrirlo y no pudieron callar que Jesús se levantó entre los muertos. Luego se levantó Nerón persiguiendo a los hijos de Dios, matándolos. A los creyentes los quemaban, se los comían las fieras e hicieron tantos estragos. El evangelio no se detuvo. ¿Cuál es el testimonio? Que Jesús se levantó de entre los muertos. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Y así como Él vive, nosotros también vivimos y tenemos esa esperanza en Él. Él venció la muerte, nadie la pudo vencer, Él sí la venció. De tal manera que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la muerte, la misma muerte, está señalada para el lago de fuego. Así es de que, hermanos, alegrémonos y gocémonos de que nuestro Dios, nuestro Salvador, Él vive y reina por los siglos de los siglos, y si nosotros le servimos a Él, un día también viviremos con Él por los siglos de los siglos. Dios les bendiga a todos. Dios del universo, solo en ti esperaré. Y aunque pase mucho tiempo, ni un segundo